Mañana vuelven a abrir los mercados en un contexto en el cual la corrida cambiaria parece superada, pero no se sabe por cuánto tiempo. El ministro de Economía, Sergio Massa, la dio por terminada sobre finales de la semana pasada, después de haber intervenido con reservas del Banco Central para frenar los dólares financieros. Dólares financieros que, de todas maneras, como el blue, terminaron el mes de abril con una suba del 15%. Esto no solamente augura que la inflación de abril va a ser superior a la récord de marzo, que ya fue récord desde antes de la convertibilidad, sino que también le pone un envión peligroso al mes de mayo. Un envión peligroso en un contexto en el que ya estamos arriba del 110% anual en términos de 12 meses. Y en el cual también, si apelamos a las mediciones semanales que empiezan a hacerse cada vez más frecuentes entre las empresas, justamente porque la aceleración nominal es cada vez mayor, bueno, no hay un buen panorama, sobre todo en términos de alimentos y bebidas, que es lo que más le pega a la gente más pobre. El gobierno consiguió frenar esa corrida gracias a que desobedeció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa lo vistió de épica, pero en realidad estuvo 72 horas pidiendo permiso al Fondo Monetario para dejar de aplicar esa cláusula que figura no desde el inicio del acuerdo con el fondo, sino desde la última revisión, desde la firmada en marzo. Es muy curioso esto porque este mismo gobierno, esta misma gestión económica, anunció en febrero de este año un rescate de deuda por $1.000 millones, con el objetivo de dar una señal a los mercados de que estaba yendo todo para mejor, a pesar de la sequía. Y al toque llegó el tirón de orejas del fondo diciéndole, no, las reservas que ustedes acumulen son para pagarme a mí, no para mejorar su situación financiera. Y esto, repito, no está desde el principio en el programa con el fondo, sino que está desde ahora, desde hace muy poquito. ¿No me crees? Mirá, esto es el memorándum de políticas económicas y financieras que se firmó en la revisión de marzo. Y ahí, en el punto 26 de ese memorándum, dice esto: en consonancia con nuestras metas de acumulación de reservas, nos vamos a abstener de intervenciones, ya sea del Banco Central o del Tesoro, en los mercados financieros cambiarios que requieran el uso de reservas internacionales. Ahí lo puse traducido, pero acá lo ves en la letra, en la propia tipografía del Fondo Monetario, en ese punto 23 que tuvo que aceptar Massa para que llegara el último desembolso, que como ustedes saben, todos los desembolsos son para pagarle al propio fondo. Ahora vamos a avanzar con esto. Claro, lo curioso fue que omitiera Cristina Fernández en su discurso del jueves pasado en La Plata este detalle. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que el kirchnerismo responsabiliza a Martín Guzmán por un acuerdo que estaba mal formulado desde un principio, y tiene razón en hacerlo, por supuesto, porque el acuerdo era inflacionario de entrada, como dijo la vicepresidenta, como hemos dicho acá en reiteradas ocasiones, pero no le impedía al gobierno frenar los dólares financieros con reservas, al punto tal de que esa fue una de las medidas que anunció Massa en febrero. Este servicio político que le brinda la vicepresidenta, esta especie de escudo protector que pone en derredor del ministro de Economía, dicen algunos, que no lo quieren bien a él, que puede ser uno de los últimos. Que lo de Cristina para con Massa pasó de ser un apoyo incondicional a un apoyo condicional. Yo lo noté en otro fragmentito de un discurso que en un rato van a analizar en detalle mis compañeras Gabriela Vulcano y Lucía Isikoff. Yo lo noté en otro fragmentito. Cuando Cristina lo congratula a Massa por haber activado la cuarta cuota del swap de monedas con China, que permite que ahora las importaciones de China no descuenten reservas del Banco Central en dólares, sino que lo hagan contra yuanes de los propios chinos. Y esto es algo que Massa
si bien ella lo felicita, hizo a regañadientes, porque todo el compromiso que tiene Sergio Massa con Estados Unidos para que interceda a la administración Biden, más allá de su historia, ¿no?, de su trayectoria, de sus vínculos allá en general, con los dos partidos mayoritarios, todo lo que está haciendo el gobierno, conducido por Massa desde hace por lo menos 6 meses, es para congraciarse con un Estados Unidos que en definitiva es el que le tiene que soltar los 10.000 millones de dólares que le hacen falta a este gobierno para llegar a las elecciones de agosto sin que se le prenda fuego antes el mercado cambiario. Cuando digo el mercado cambiario no digo el paralelo, digo el oficial, que es sobre el cual presionan los paralelos que se dispararon en las últimas 2 semanas. De esto estuvimos hablando muy en detalle, las visitas de la general Laura Richardson, la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, también muy interesada en la agenda del litio, en la agenda del gas, en la agenda de los recursos naturales. Claro, no es gratis, ¿no?, que Estados Unidos haga pesar su poder de veto en el directorio para que los desembolsos que iban a llegar durante todo este 2023 lleguen antes incluso de las PASO. La semana pasada pude conversar con un hombre que fue clave para el otorgamiento del préstamo más importante que le haya dado el Fondo Monetario nunca a ningún país, que fue a Mauricio Macri en 2018. Ese hombre es Alejandro Werner. Alejandro Werner era el director para América, para el hemisferio occidental, como le dicen ellos, del Fondo Monetario en aquella época. Era el virtual número 2 de Christine Lagarde. Y es un hombre que estaba muy embanderado con las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en esa entrevista que le pude hacer, después de pedirla durante 5 años, Werner explica, desde su punto de vista, por qué el Fondo Monetario le está corriendo el arco a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que hacer una salvedad antes de escucharlo. Ahora lo voy a compartir con ustedes, es muy crudo lo que dice. Él ya no está en el Fondo Monetario, se fue eyectado de su silla después de que colapsó aquel programa que supuestamente iba a encauzar la economía argentina, del mismo modo que voló Christine Lagarde, solo que Christine Lagarde consiguió un mejor laburo. Está en el Banco Central Europeo como presidenta. Él terminó como terminó Ann Kruger, en una universidad poderosa, influyente, de Washington, esperando el próximo turno, que es un hombre joven, pero terminó afuera. Dentro del Fondo Monetario hay un sector que piensa como él y que boicotea cualquier asistencia que le pueda dar el Fondo Monetario a la Argentina frente a la sequía y frente a las penurias que impuso el propio acuerdo con el fondo. Hay otro sector, más ortodoxo todavía, que dice, no le debimos haber dado el crédito que le dieron a Macri, no le debimos haber refinanciado a Guzmán y ahora no le debemos dar tampoco a nada. Tienen que aprender, es el ala Kruger, digamos, ¿no? Y después hay un sector minoritario, más minoritario, que es el de Kristalina Georgieva, que sí quiere que salga bien o que no salga tan mal el acuerdo, porque caso contrario volaría ella misma, volaría Julie Kozak, que es la actual portavoz de la Managing Director, la silla principal, pero que aspira a convertirse a la número 2 en los papeles por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la prerrogativa siempre de poner al segundo, al subdirector gerente del Fondo Monetario. Ya mismo compartimos el audio de lo que me dijo Alejandro Werner la semana pasada, de por qué el fondo no le va a dar los 10.000 millones de dólares que Sergio Massa confía en conseguir para llegar tranquilo a las PASO. Creo que cualquier espacio adicional de financiamiento relativamente considerable, podemos estar hablando de $1 billón más o menos, $1,5 billones, pero realmente algo sustantivo con el faltante, digamos, de divisas que la economía argentina está enfrentando por la sequía. Creo que cualquier espacio que el fondo nacionalmente tenga para eso, muy probablemente lo guarden para trabajar con un nuevo gobierno que tenga el capital político y probablemente un programa mucho más sensato para que Argentina vuelva a recobrar la estabilidad. Fuerte, ¿no? Si tiene espacio de financiamiento, el Fondo Monetario se lo está guardando para el próximo gobierno. Así nomás lo dice, sin pelos en la lengua. No lo decía tan abiertamente
cuando ocupaba la silla de jefe para América, pero ahora lo dice así, con esa crudeza. Cuando yo le repregunto respecto de si retaseando ese financiamiento, que es el tipo de financiamiento que debería dar el fondo, para eso está creado, para los países que les pasa algo así como una gigantesca sequía, la mayor del siglo, él responde lo siguiente. En ese caso, ¿el Fondo Monetario no estaría empujando al precipicio a este gobierno y de algún modo precipitando la llegada de un nuevo gobierno? No, para nada. Yo creo que este gobierno se acercó al precipicio solo, tomó envión y está dispuesto a sacarse el paracaídas para tirarse al precipicio. ¿No influyó Entonces, realmente, el asumir esa responsabilidad... No, yo creo... Sí, a ver, perdón, pero sí. Yo creo que en ese sentido... Muy difícil argumentar que este programa tuvo un programa económico gobierno tuvo un programa económico para hacerle frente a la magnitud de problemas que tenía la economía argentina. Este gobierno abdicó de su responsabilidad de implementar políticas públicas conducentes a mejorar el bienestar de la población argentina casi desde el día 1. Es impresionante lo que dice Werner, sobre todo tratándose de alguien que nació en la Argentina. Lo escuchan ustedes, no tiene acento argentino. Él vivió desde muy chiquito en México porque su padre, también economista, fue exiliado durante la última dictadura. Fíjense las vueltas de la vida, ¿no? Este gobierno se acercó solito al precipicio, dice Werner. Desde el día 1 abdicó de la posibilidad de encauzar esta situación. Este hombre, el que le dio por adelantado la mayor suma que nunca jamás el Fondo Monetario le haya dado a un país, al gobierno de Macri, con el programa que tenía Macri. Claro, el criterio de asignación de ese dinero es bien político. Y el Fondo Monetario siempre lo fue. Pero ahora, Massa está entregado a ese único salvavidas en una situación de vulnerabilidad en la cual no fue él quien se colocó. A él, es cierto lo que dice, le llegó la papa cuando ya estaba quemando. Ahora, si él va a ser el candidato de unidad del peronismo, si lo va a respaldar Cristina Fernández de Kirchner, ¿hasta qué punto va a ser el candidato de Cristina Fernández de Kirchner y no del Fondo Monetario, si es el Fondo Monetario el que oficia de garante para que la transición no sea caótica? Porque Werner lo que sugiere es que el gobierno puede terminar tan precipitadamente como el de Alfonsín. Y lo dice así, sin pelos en la lengua. También lo dicen, pero por escrito, exministros de Macri como Luis Toto Caputo. Fíjense ustedes, este informe que llegó a un montón de empresas importantes y bancos que tienen contratados los servicios de Anker, la financiera y consultora de servicios financieros, donde Toto Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, trabaja con Santiago Bausili, el Baucho, como le dicen en la City. Un hombre que, como él, trabajó en JP Morgan, trabajó en Deutsche Bank, en los grandes bancos de Wall Street, y que vino a hacerse cargo de las finanzas de la Argentina para llevar adelante el ciclo de endeudamiento más vertiginoso que haya atravesado en nuestro país nunca jamás. En un informe que está fechado el miércoles de la semana pasada, donde figuran tanto Caputo como Bausili, dice: las nulas chances de implementación de un programa de estabilización, única ancla posible en el actual contexto, hacen suponer que el mercado ya no le concederá a este gobierno una transición tranquila. Repito, por escrito, ya se augura una transición turbulenta entre este gobierno y el próximo. Aquella transición, la de 2019, podría haber sido más turbulenta si Alberto Fernández, ¿se acuerdan ustedes?, no hubiera dicho el dólar está bien a 60. Alberto Fernández ese día entregó parte del capital político que podría haber acumulado en base a una crisis en aras de la estabilidad, de evitarle una zozobra a la gente. Cada uno de ustedes decidirá si estuvo bien o si estuvo mal.
Pero eso fue lo que pasó. Porque cuando a Macri se le va el dólar de 42 a 60 y dice, es culpa de ustedes los que votaron, das esa pataleta en público, en una conferencia de prensa, todo podría haberse ido al demonio. Y ahí apareció tácitamente, después de conversaciones privadas que yo conozco, pero que ahora no vienen al caso, tácitamente apareció un pacto de gobernabilidad para asegurar la transición. Bueno, eso es lo que ahora el macrismo no está dispuesto a concederle a este gobierno. Quiere que se vaya escupiendo sangre. Como han dicho en la intimidad varias veces, varios de ellos. Y esto ocurrió en aquel momento en el que estaba por ganar Macri las elecciones, en 2015, cuando no estaba claro si iba a perder, como perdió Daniel Scioli, estrepitosamente, y cuando un equipo de economistas, encabezado por Carlos Melconian, fue a la cumbre del Fondo Monetario en Lima. Yo estuve en esa cumbre, la cumbre del Fondo Monetario y del Banco Mundial conjunta en Lima, para pedirle al Banco Mundial que frene los desembolsos para la Argentina hasta tanto no se supiera quién ganaba las elecciones. ¿Qué dijo Melconian en aquella oportunidad? Que le iban a encomendar al Banco Mundial que intermediara en la negociación con los fondos buitres. Al final, la negociación con los fondos buitres la llevó adelante Alfonso Prat Gay y la resolvió muy fácil y muy rápido, diciéndole, ¿cuánto quieren? Acá está, yo firmo. Pero en aquella cumbre de octubre de 2015, cuando todavía no se había terminado de definir esa elección, pero a caballo de un buen resultado en las PASO, lo que pidieron fue que le dejen de mandar plata a la Argentina. Lo mismo que ahora volvieron a hacer y que denunció el director por Argentina del Fondo Monetario, economistas de la oposición que terminaron en tribunales con una causa que les generaron oficialistas y demás. Pero en aquel momento fue así de concreto. Claro, no existía el Fondo Monetario en 2015 en la Argentina. No era un actor, sí lo era el Banco Mundial. Y ahí fue Melconian. Por la información que tengo yo, en aquel momento se frenaron proyectos por 1.400 millones de dólares que podrían haberse ejecutado entre ese octubre y enero, febrero del año siguiente. Era dinero para cloacas, para agua potable, para obras de infraestructura. Lo importante era ahogar a una administración saliente y acumular lo más posible de financiamiento para la siguiente administración. Pero mientras tanto, mientras el macrismo habla de una transición desordenada, caótica, lo escribe en informes de consultoras, mientras también los referentes de la oposición se niegan a cualquier conversación que pueda faltar justamente una transición más ordenada, como aquella entre Macri y Alberto Fernández. Desde la ultraderecha, desde el sector de Javier Milei, envalentonados por el discurso de Cristina del jueves pasado, insisten en que si ganan ellos, se viene la dolarización. Y es muy curioso porque ahí hay otro factor desestabilizante. Si les llega a ir muy bien en las PASO a este sector de ultraderecha, lo analizábamos la semana pasada, se precipitaría una corrida por el valor al cual se daría la dolarización. Si las cuentas le dan a los economistas que la dolarización es a 2.300, 2.500, 3.000 pesos, ¿quién no compraría dólares a menos que eso? Está regalado a 500, como dice Roberto Moldaski. Claro, es así de grave y así de frágil la situación en la que está hoy la economía argentina. Ustedes acá, sobre este tema de la dolarización, escucharon la semana pasada a Andrés Arauz. Andrés Arauz fue ministro coordinador de Rafael Correa, pero además fue candidato por su fuerza en las últimas elecciones de Ecuador. Fue el más votado en la primera vuelta, después le ganó Guillermo Lasso en la segunda. Andrés Arauz nos dijo, es una locura. Conversamos con él 10 minutos la semana pasada y fue conciso pero contundente. Es una locura, no lo hagan. No dolaricen su economía porque es un desastre. Claro,
Él es de la fuerza contraria a la que dolarizó. Pero miren lo que pasó este fin de semana de interesante. Jorge Fontevecchia, en el diario Perfil, entrevistó a uno de los fervientes defensores de la dolarización en Ecuador, a Jaime Nebot, ex gobernador de Guayaquil, que es la provincia próspera como la Santa Cruz boliviana, que suele querer separarse, que tiene los empresarios más poderosos, que en general está en contra de la costa más pobre. Bueno, Jaime Nebot habló con Fontevecchia de cómo fue en el 2000 dolarizar en Ecuador. Y te va a sorprender, pero en un punto dice lo mismo que Arauz, que la dolarización no termina con la inflación, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer año. Quizás después sí, pero en el medio mirá lo que pasa. 2000% fue la más alta en el año 1999. Solo en enero del 2000, en ese solo mes, la inflación subió 14,3%. Es decir, si se mantenía ese nivel, que no suele suceder porque se vuelve exponencial, íbamos a llegar a más de 200% de inflación. ¿Y cuánto fue en el año 2000 finalmente? En el año 2000 la inflación bajó a cerca de 90, por eso le decía, primer año, sí, ajuste, arrastre y conversión, porque los dólares se van comprando y se van adecuando a la situación durante el año. Pero ya en el segundo año sí, fue alrededor de 30%. En el tercer año fue 12%. Claro. Si uno está dolarizado y tiene fijos los ingresos, una inflación del 100%, una del 30% y una del 12%, licúa completamente cualquier salario. Y después sí, puede frenarse, amesetarse, pero lo que hace es cristalizar una distribución de ingresos en la cual ya perdiste por goleada. Pero por goleada 8-0, 10-0. Cristina mostró el jueves un cuadro de CELAG, un centro de estudios que de vez en cuando publica cosas realmente muy interesantes, que muestra que la inflación en Ecuador y la inflación en Estados Unidos fueron muy divergentes en estos 20 años de dolarización. La de arriba, la de la raya azul, es la inflación acumulada de Ecuador. En 22 años desde aquella dolarización del 2000, acumula un 355%. En Estados Unidos, la inflación acumulada, sobre todo por lo que aumentó en estos últimos dos, fue del 75%. O sea que eso de que la dolarización frena en seco la inflación, es algo relativo. Después de un tiempo puede lograrlo, pero se convierte en una camisa de fuerza. Se convierte en un corset del cual es imposible salir. Y no lo digo yo, lo dice este hombre, escúchalo. Para rematar con la famosa frase de algunos de que esta es una camisa de fuerza. Y con un poquito de humor le digo a los locos, sobre todo cuando manejan la economía, manejan las finanzas públicas, manejan en el fondo la calidad de vida y el futuro de los pueblos y se empeñan en seguir siendo locos, hay que ponerles una camisa de fuerza. Claro, Nebot dice, es una camisa de fuerza, pero hay que ponérsela a los políticos porque están locos. Entonces, es cierto, cerremos la llave del Banco Central, como dice Milei, quemémoslo y tiremos la llave al mar. Total, si después hay una pandemia, por ejemplo, el Estado no va a tener capacidad de reaccionar, pero mejor, porque si lo hace sería la reacción de un loco. Bueno, en Ecuador, en Guayaquil concretamente, recogían los cadáveres de las zanjas, de las bocacalles, porque en pandemia no pudieron reaccionar monetariamente, por ejemplo, para equipar sus hospitales. Nosotros, es cierto, tuvimos una emisión muy elevada que en parte explica el brote inflacionario posterior. En parte, en una pequeña parte, diría yo, no es la explicación central para mí. Pero ellos no lo podían hacer. No podían repartir un IFE, ni siquiera miserable de 10.000 pesos como fue el de acá. No podían sostener con el ATP los ingresos de los que trabajaban en empresas que dejaron de facturar.
repito, lo peor, no podían equipar sus hospitales. Y por eso, porque las ambulancias no daban abasto a recoger los cuerpos de las casas siquiera, los tenían que juntar de las calles, porque las familias los sacaban para que no los contagiaran de cosas peores que coronavirus, acostados en su cama. Claro, si la dolarización no frena la inflación, por lo menos frenará a los locos para que no tengan déficit y no se endeuden. Bueno, no. También mostró la vicepresidenta este cuadro, que me parece muy interesante, muy gráfico, de la evolución del déficit fiscal de Ecuador como porcentaje del PBI y de la evolución de su deuda. Fíjate, si querés, lo más concreto es deuda sobre PBI. Fíjate cómo va aumentando. Y si querés también, fíjate la deuda per cápita, cómo va aumentando año a año. Bueno, ahí termina el 28. Fíjate en deuda per cápita, en la última columna. Empiezan debiendo $1.000 per cápita, terminan debiendo más del doble este primer periodo, hasta 2014. Poné la siguiente y vas a ver cómo siguen. En la siguiente sigue de 2014 hasta 2023, y ahí lo tenés, sigue 2.148, 3.000, 3.100, casi 3.800 de deuda por habitante en 2021. Es como la convertibilidad. Para sostener una paridad fija, que en el caso de Ecuador es algo mucho menos nocivo que lo que ocurriría acá en Argentina, porque Ecuador exporta bananas, exporta camarones y exporta petróleo. No es una economía muy diversificada ni muy compleja. Argentina tiene agujeros en su estructura productiva, pero es uno de los 15 países que produce autos, le exporta mucha industria a Brasil. El ascensor neumático de la casa de Cristiano Ronaldo se hace acá en Paraná, Entre Ríos. Una maravilla el ascensor, $60.000 cuesta. Pero, en serio, ¿podríamos dolarizar? ¿Podríamos llegar a este experimento? Sí, podríamos. Podríamos en base a lo que marcan las encuestas sobre las próximas elecciones. Ahora, como pone Claudio Scaletta en la última edición de Le Monde Diplomatique, para nosotros, así como esto nos puede hacer acordar a la convertibilidad, puede ser también un camino al patacón. Porque en Argentina, cuando la restricción monetaria que tenía la convertibilidad empezó a explotar y empezó a salir agua entre las baldosas, el sistema político reaccionó con esto. ¿Por qué? Bueno, porque si no se prendía fuego todo. Estamos dándonos cuenta de que nos pueden prometer dólares y terminar entregando patacones. Yo creo que no. Pero lo que sí está claro es que los que dicen criticar la casta estuvieron haciendo campaña por la casta y por aquella casta de la convertibilidad el fin de semana. Mirá si no esta foto y esta recorrida por La Rioja que hizo Javier Milei. Mirá para hacer campaña por quién. Sí, ahí lo ves. El sobrino de Carlos Saúl Menem estaba de campaña para las elecciones de la semana que viene y ahí Martín Menem recibió el apoyo del líder de La Libertad Avanza, que no se privó también de reivindicar a Domingo Cavallo, de vuelta, el padre de la convertibilidad. Ahora, ¿quién puso a la economía argentina en esta situación de vulnerabilidad? Bueno, es la gran discusión interna dentro del oficialismo. ¿Quién se llevó los dólares de un superávit comercial récord que acumuló en lo que va de este gobierno ya más excedente de exportaciones respecto de las importaciones que el que hubo en todo el gobierno de Mauricio Macri? Le achacan a Miguel Pese que no solo permitió importar, esto se lo achacan también a Matías Culfas, que no solo permitió importar, sino que también le permitió pagar deuda a las empresas privadas con dólares al precio oficial. Él se defiende diciendo, también me lo pide YPF, que está manejada por los cristinistas, me lo pide Axel Kicillof, que tiene que pagar deuda de la provincia y reclama dólares al precio oficial, me lo pide AISA, y ahí ya entra en la familia de Sergio Massa, porque AISA también tiene deudas en dólares. Pero fíjate la nota que le mandó
la semana pasada. Mostrá la nota completa y después que se destaque, Rodo, porque me interesa que vean la nota completa. Fíjate la nota que le mandó una de las alimenticias líderes del mercado argentino al mercado. Arcor, sí. Avisó que va a cancelar el 25 de mayo por adelantado, más de un mes por adelantado, obligaciones negociables por 127 millones de dólares. ¿A vos te dejan comprar 127 millones de dólares al precio oficial? No, ¿no? Bueno, en general nos dicen que se les permite a las empresas con sus insumos para que los precios en el mercado local sigan estando al dólar oficial. Ahora, esto es para pagar deuda, no es para insumos. Y no es la única, ¿eh? Un par de semanas antes, una desarrolladora importante como IRSA también avisó que iba a cancelar 121 millones de dólares en obligaciones negociables. Y lo avisa al mercado porque sabe que una parte se lo va a comprar al Banco Central al precio oficial. En el Central se defienden y dicen, nosotros exigimos que refinancien un 60%. ¿Y el otro 40%? Porque el otro 40%, con una brecha del 120%, es un negoción cancelarlo al oficial, ¿no? Bueno, son estas mismas empresas las que después suben los precios. Porque en el caso de IRSA hay una incidencia dueña de los shoppings, hay una incidencia sobre el precio de la indumentaria, que es algo de lo que más subió, que es descomunal. Y en el caso de Arcor, estamos hablando de una de las que marcó, y voy a apoyarme de vuelta en las cifras que mostró Cristina, una de las que marcó la vicepresidenta como la responsable de los aumentos de alimentos en una economía recontra concentrada, donde hay muy pocos oferentes de los alimentos más consumidos. ¿Qué dijo la vice? Dijo que el 74%, de la facturación en las góndolas, si podemos, mostrémoslo, el 74% de la facturación en las góndolas está explicada por 20 empresas. Y en los primeros puestos está Arcor, ahí en el puesto 13. Una de las empresas que liquida deuda al dólar oficial con reservas del Banco Central de la República Argentina. Si me preguntás a mí si son estas las principales responsables de que se haya vaciado el Banco Central, de que no tengamos esos recursos para hacerle frente genuinamente a la corrida sin pedirle permiso al Fondo Monetario ni nada, yo te diría que no. Te diría que el principal responsable es el propio Fondo Monetario. Fíjate lo que se fue en pagos de intereses durante el gobierno de Mauricio Macri y fíjate lo que se fue en el pago de intereses durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto también lo mostró CELAC, no lo mostró Cristina en este caso, supongo que para no terminar de romper todo. 5.066 millones de dólares le pagó la administración del Frente de Todos al FMI y 1.392 millones le pagó Macri hasta ahora. Los 5.000 son 5 veces lo que el Fondo Monetario insume para funcionar por año. O sea que nosotros le estamos manteniendo a la burocracia mejor paga del mundo, gente que gana 20.000, 25.000, 30.000 dólares limpios por mes, esa vida de lujos y ese poder de decir a los países qué pueden hacer y qué no. En manos de esa institución está la transición argentina. En manos de esos burócratas está la estabilidad de un gobierno que aspira todavía a mantenerse en el poder, pero mucho más importante aún, en manos de ellos está la fragilidad de los bolsillos de una población que ya viene de 5 años seguidos de pérdida de poder adquisitivo del salario.